Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isolda, lo estoy colaborando a Paco con esta nueva edición. Estamos desde la ciudad de Mar del Plata, ya son las 18:05, así que arrancando con los participantes. Y bueno, bienvenidos a todos. Les agradecemos su tiempo por estar acá conectados. Ya estando los que estamos, damos comienzo a la segunda edición del mes de la niñez. Les voy a ir, vamos a ir mencionando los participantes que tenemos, los oradores de esta linda tarde. Los voy a ir nombrando por el orden que van a ir exponiendo cada uno, si les parece. Bueno, en primera instancia va a estar la profesora Pachi Amidolare. Ella es directora de la Escuela Secundaria Municipal número 204. No sé, Pachi, si querés saludar, así levanta la mano, si te vamos reconociendo. Bien, bienvenida. Gracias. En segundo lugar tenemos al doctor Juan Tapia, que es juez de garantías y docente de la Facultad de la Universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. A ver, Juan, ¿por dónde estás? Muy bien, bienvenido. En tercer lugar, de nada, gracias a vos. En tercer lugar, vamos a tener hablando a la psicóloga social Andrea Goncalves, que es la directora de la Casa del Niño Paula Barracín. ¿Por dónde estás, Hola, Andrea? acá estoy. Bienvenida, muchas gracias por estar. Gracias. Y tenemos, por último, a la licenciada Gabriela Jauregui Guiberri, ahí está, coordinadora de Envión del Puerto. Gabriela, bienvenida también. Bueno, Paco, ¿querés dar un saludito general a los chicos? Ya sos que sos el inventor de todo esto. Te doy la palabra, Paco. Estaba conectando el celular, así que por unos minutos no tengo cámara. Por ahí es mejor, por ahí es mejor. Sí, un poco este grupo Humana Ciudad lo impulsamos allá por el 2016, fue cambiando un poco la característica y hoy por hoy básicamente estamos intentando acciones en pos de promocionar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde esa conformación de este grupo, nuestro interés fue incidir en las políticas públicas, generando propuestas, pero también señalando y criticando las falencias y carencias del Estado. Siempre tuvimos la certeza de que para modificar situaciones de fondo postergadas y dolorosas por mucho tiempo por las que transitan nuestras niñeces, es necesario que quienes tienen la posibilidad y el deber de ejecutar acciones cuenten al menos con dos condiciones. Primero, la sensibilidad necesaria para sentir el sufrimiento de otros como propio. Y segundo, y en concordancia con lo anterior, la compasión para hacer lo que uno siente y piensa como necesario para mitigar justamente esas situaciones de dolor y sufrimiento. Esa compasión, que no es ni caridad ni voluntarismo, tiene la fuerza en sí misma para sobreponerse a las adversidades de un sistema mayor totalmente deshumanizante. Sistema que en ocasiones nos convence de las complejidades, entre comillas, que nos confunde entre opciones aparentemente distintas, que desalienta a muchos militantes, incluso a quienes aquellos están en algún dispositivo y se sienten en soledad, con la angustia de no poder hacer más. En este año tan particular, nos abocamos a lo que entendimos era la urgencia del momento y lo que estaba a nuestro alcance. Colaborar en el sostenimiento de espacios comunitarios que han abierto sus puertas para ayudar a sus vecinos. Por ello dejamos de lado ideas y proyectos que tenemos previstos y que ojalá podamos hacerlos durante el 2021. En lo que tiene que ver con las jornadas que hoy damos comienzo, el eje va a ser la necesidad de fortalecer la protección social, entendiendo que la situación sanitaria ha incidido negativamente en el goce de derechos de gran parte de nuestra población infanto-juvenil. Por eso estamos convencidos de que una gestión con sensibilidad humana deberá procurar inmediatamente el acceso a todos los derechos contemplados en nuestra normativa, sustentados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esperamos que en esta segunda edición del Mes de la Niñez
contribuya para seguir en nuestra tarea de promocionar derechos. Invitamos a todos y a todas a hacer un compromiso personal y colectivo. Abracemos nuestra infancia. Cuando seamos testigos de una injusticia, cuando nos pidan ayuda, cuando presenciemos lo que no está bien, seamos coherentes y hagamos lo posible para modificar esa situación. Sobre todo, y en una primera y última instancia, no olvidemos que somos los adultos quienes tenemos la obligación de que nuestros pibes y pibas tengan la posibilidad de transitar una vida plena, con posibilidades infinitas, con oportunidades de elaborar un proyecto querido, con quienes lo deseen y cómo lo deseen, y siempre sin perjudicar a otros. Somos los adultos quienes tenemos la posibilidad no solo de brindar ese escenario a las nuevas generaciones, sino, quién sabe, de poder comenzar un proceso de reconciliación con nuestras propias historias, dándole un nuevo sentido a nuestras vidas. Ojalá esta serie de actividades que comienza con este panel sea un buen aporte a lo comentado anteriormente. Por nuestra parte, desde Humana Ciudad, tomamos el compromiso desde hace tiempo de accionar como creamos conveniente y según nuestras posibilidades para hacer, criticar, proponer y acompañar todas aquellas acciones en pos de una niñez protegida. Muchas gracias a todos, a los y las expositoras de cada jornada, a quienes participan en este Zoom, por Facebook, y sobre todo a quienes nos ayudaron, colaboraron para construir esta segunda edición del Mes de la Niñez. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Paco, por las palabras. Me parece que, bueno, tal cual lo dijiste, es un compromiso, y los que estamos acá también tenemos ese compromiso de transmitirlo, que se siga expandiendo estas ganas de querer cambiar algo. Bueno, yo les quería comentar, antes de arrancar, que cómo va a ser más o menos la dinámica de esta nueva edición, ya que es mediante Zoom, no es presencial, y bueno, tiene que cambiar y adecuarse todo un poco a esto. Estimamos un tiempo más o menos de 10 minutos para cada expositor, para que podamos dar lugar y la palabra hacia el otro. Vamos a ir tomando las preguntas, si bien ya tenemos preguntas anotadas que nos fueron anticipando. Por otro lado, el que quiera puede ir dejando sus inquietudes mediante el chat, que posterior lo vamos a ir leyendo. Y bueno, me parece que ya estaríamos en condiciones de empezar con la profesora Pachi Amidolare. Si mal no recuerdo, era la primera. Les pido, sí, que vayan silenciando los micrófonos, así la dejamos a Pachi hablar tranquila y que no haya interrupciones. Todo tuyo, Pachi. Bueno, muchas gracias. Creo que debo ser la primera por la letra del apellido y por la altura, pero en lo demás, todos los panelistas los conozco, conozco lo que hacen, y me parece que estamos todos en la misma sintonía. Quiero agradecerle la posibilidad a Humana Ciudad, y agradecerle también que me haya invitado junto a este grupo de militantes por los derechos de los chicos, chicas y de los adolescentes. En particular, mi trabajo es en educación, y en este momento específicamente en educación secundaria. Tal vez para arrancar, no sé, está bueno arrancar por este producto, por este proceso que implica una adolescencia con todas sus capacidades y potenciales. A nosotros en educación, esta pandemia nos obligó a una virtualidad forzosa, sin anestesia, y esta virtualidad trastocó un montón de situaciones, de prácticas, de rituales que tenían las escuelas, y que siempre la dotaron de ser ese espacio tan necesario y tan especial para los chicos. Y para todos los estudiantes, y los profesores, y los directivos, y las familias, ha sido una prueba durísima este año. Yo quiero caracterizar lo que nos pasó en Mar del Plata. Nosotros sabemos que tenemos una ciudad con un alto índice de desocupación,
Y también sabemos que lo primero que golpeó de la pandemia fue justamente la situación socioeconómica en las familias. Hubo un montón de solidaridades que funcionaron muy bien. Esas solidaridades siempre surgían de los movimientos de base o las mismas escuelas. Sé que se ha hecho mucho esfuerzo desde todos los lugares, sé que el Estado también hizo esfuerzos, pero la situación alimentaria de los chicos, chicas y adolescentes es muy precaria, por lo menos en las zonas donde yo trabajo tengo relación. La periferia marplatense ha sido muy golpeada desde el punto de vista socioeconómico, sobre todo a nivel alimentario. Y también en cuanto a la necesidad de atención en salud de los chicos. Eso también lo quiero marcar porque es muy importante. Y Paco me decía, ¿cómo es que esto ha golpeado los derechos o cómo nosotros vemos que hay derechos que no se pueden, digamos, cubrir como corresponde o el Estado no está llegando? Yo creo que nos agarró en una etapa en la que ya veníamos muy golpeados, en la que evidentemente los recursos no alcanzan, hay que redistribuirlos inteligentemente, y por otro lado creo que tenemos un problema serio cuando nosotros queremos definir qué es lo que se necesita. Yo creo que en muchas de estas decisiones todos los efectores tienen que estar convocados. El Estado tiene, como siempre, y como lo ha tenido como responsabilidad, priorizar criterios, diseñar dispositivos, disponer de normativas, pero tiene que abrir canales de comunicación para que todos los que participamos en determinados ámbitos podamos construir justicia educativa. Porque el problema que tenemos ahora es que no hay un sistema educativo justo para nuestras niñeces y para las adolescencias en un mundo tan plagado de desigualdades. Particularmente yo lo veo en la escuela con el tema de la conectividad. Los chicos tienen muy poco acceso a la herramienta digital. Tengo, en mi caso, voy a ser autorreferencial porque es lo que sé y manejo en nuestra escuela, más de la mitad de los chicos no están conectados. Entonces la escuela tiene que llegarles de una forma, digamos, muy precaria, como es el tema de la construcción de los módulos de referencia. Los módulos que nosotros entregamos son módulos que tienen que ver con el trabajo de la escuela, no con el que envían desde nación o desde provincia, por el simple hecho de no queremos hacer o digamos, promover otra nueva desigualdad, que es los contenidos que llegan a través de las redes y el contenido que les llega en papel. Nuestra tarea esencialmente es la de repartir alimentos los días que nos vemos con las familias y tratar de llegarles con algún contenido desde ese lugar. Por supuesto que eso está súper fragmentado y que no alcanza. No podemos decir que este ha sido un año bueno en educación ni por abajo, no hay forma. Y también hemos sido muy cascoteados desde los medios de comunicación, con esto de que volvemos, no estamos, venimos. En realidad la escuela siguió, la escuela estuvo siempre, estuvo apoyando, estuvo creando, estuvo diseñando. Mucha gente sabe que la escuela hizo eso, pero mucha otra gente parece no saberlo. Y creo que en este caso hay otras dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Para que un derecho sea realmente, digamos, no solo cuidado, sino ejecutado, va de la mano con otros. No se puede trabajar separadamente salud, educación, por ejemplo, y justicia. Por eso insisto, no va a haber justicia educativa posible si no soñamos, no aspiramos, no construimos una justicia social que nos lo permita. Yo espero que eso suceda realmente, porque los dispositivos escolares pueden ser muy buenos, porque hay mucha gente detrás de todo esto. Pero como estábamos hablando antes de iniciar, en las escuelas los chicos nos preguntan, los chicos nos consultan, los chicos necesitan entender qué pasa con este mundo de adultos, que parece frenado, que parece pausado,
que no ofrece muchas alternativas de futuro a corto plazo, más que vivir un presente continuo. Este presente continuo nos desequilibra y nos descalabra ideas y proyectos. Y en el medio no podemos perder el más importante de todos, que es la necesidad de construir comunidad. Comunidad de intereses, comunidad en relación a lo que podemos hacer juntos. Y eso creo que es nuestro deber en este momento. El único deber que nos debemos poner claramente es mantener comunidad de intereses. Por eso, si los chicos y las chicas y los adolescentes no están alimentados, no están cubiertos en sus necesidades básicas de salud, y no hay dispositivos que puedan ayudar cuando están en situaciones de violencia, estamos perdiendo un enorme potencial. Y la verdad que nos tendría que poner tristes. Pero por otro lado, creo que la única alegría posible es sabernos juntos. En este panel yo estoy viendo un montón de gente que desde sus distintas, digamos, obligaciones y decires y pasiones, le pone todo. Y creo que somos muchos, y creo que nos tenemos que hacer escuchar, y sumar a mucha más gente. No sé, espero sus preguntas. Es muy difícil hablar sin interacción, yo suelo hacerlo siempre con gente alrededor, y verme en una pantalla cuadradita no me ayuda mucho más a decir, así que espero que me consulten. Gracias. Bien, muchas gracias, Pachi. Lo que vamos a ir haciendo, cada uno que tenga una pregunta, que lo vaya escribiendo en el chat. La idea es hacerlo interactivo después de las exposiciones de cada uno, y después vamos a ir a hacerlo más dinámico al final de la exposición de cada uno, ¿les parece? Bueno, seguimos con el doctor Juan Tapia, juez de garantías para el que entró después, es el juez de garantía y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Juan, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y todas, gracias por la invitación a Humana Ciudad, a Paco, a Isolda, un gusto además compartir panel con estos compañeros y compañeras. Bueno, vamos a tratar de en estos 10 minutos presentar algunas ideas sobre el vínculo entre jóvenes y policía, especialmente al amparo de lo que ha sucedido en estos meses de aislamiento y en estos meses también de miedo que siempre genera ciudadanos dispuestos a denunciar y a requerir el ejercicio de poder punitivo como si eso fuera solución para conflictividades sociales, ¿no? Y en ese sentido, hay algunos episodios específicos que han venido aconteciendo en estos meses que sería bueno presentarlos y en todo caso también proponer mecanismos de acción, porque como decía recién Pachi, de lo que se trata es de construir de manera colectiva puentes y canales que permitan evitar la reiteración de episodios de violencia, en este caso violencia policial o violencia estatal, que es una de las formas de la violencia institucional, no es la única. Violencia institucional cometen diversos actores estatales, no solamente un policía, tal vez es la más emblemática, la violencia en la calle de un funcionario agrediendo, golpeando, deteniendo ilegalmente, o en todo caso hostigando a algún joven, pero también la violencia institucional la cometen los actores del Poder Judicial cuando no responden a una denuncia, o lo cometen también los miembros del servicio penitenciario cuando, como ocurrió el fin de semana, llevan adelante acciones de abuso de autoridad y de torturas, o lo cometen también los efectores del sistema de salud cuando restringen un derecho que deben llevar adelante. De modo tal que de todos esos supuestos de violencia institucional vamos a tomar uno para pensar muy brevemente algunos vínculos entre jóvenes y policía. Hay una categoría muy estudiada en el último tiempo que permite entender otro tipo de violencias, ¿no? Y es la categoría del hostigamiento. El hostigamiento policial, que ocurre, por supuesto, en forma selectiva, que padecen determinados jóvenes de ciertos barrios de la ciudad. Veo ahí a compañeras de los programas Envión. Nosotros hemos ido muchas veces a dar charlas al Envión, y en esos relatos nos encontramos con jóvenes que nos ponían de manifiesto situaciones de hostigamiento policial que no reconocían como tales, ¿no? Situaciones de hostigamiento policial que ni siquiera les permitía identificarse como víctimas de violencia institucional.
porque nos relataban que antes de ingresar a los programas, la policía los demoraba, les sacaba la gorrita, les revisaba las mochilas, les quitaba pertenencias, les decían que no caminen por esa zona de la ciudad, los obligaban a modificar determinados aspectos y atributos, o de su personalidad, o de su vestimenta, y sin embargo, esas acciones consolidan lo que nosotros denominamos hostigamiento, son actos de abuso policial que no identificados a tiempo impiden emprender acciones legales para evitar que esas conductas luego se agraven, ¿sí? Porque muchas veces se reacciona desde los colectivos de derechos humanos cuando hay una conducta de tortura, de desaparición forzada de personas o de homicidios. Pero esos casos, en muchas oportunidades, han tenido instancias previas de hostigamiento, que han sido no identificadas como actos de abuso policial o abuso institucional, y que han generado las condiciones para que luego se agrave o se incremente esa violencia a través de estos episodios. De modo tal que me gustaría, como punto de partida, presentar estos escenarios de hostigamiento policial, de los cuales muchos de ustedes toman conocimiento o reciben denuncias de esta naturaleza, para permitir pensar acciones muy simples, por lejos del lenguaje jurídico complejo, por lejos de los escenarios de dificultad de acceso a la justicia, que habiliten vías de acción urgentes, rápidas y sencillas, orientadas a poner un freno, orientadas a evitar su reiteración en el tiempo, y sobre todo, como decíamos recién, a evitar que se vayan agravando hacia mayores niveles de violencia estatal. Y por eso quería presentar 3 cuestiones que se han verificado, yo diría, en los últimos 2-3 meses. La primera de ellas fue una situación que tomó conocimiento en Mar del Plata por ser un episodio de violencia policial que quedó registrado por un teléfono y que se viralizó en una de las plazas de la ciudad de Mar del Plata, y que dio lugar a una acción de habeas corpus que resolvió un juez de garantías, el doctor Gabriel Bombini. Se trataba de una familia que se encontraba en la plaza del barrio Florentino Ameguino de Mar del Plata, con sus hijos menores de edad, que a las 2:30 de la tarde reciben un móvil de la comisaría que se sube rápidamente a la plaza, con 2 policías que estaban en el interior del patrullero, que identifican al hombre y agresivamente le preguntan si sabía de la cuarentena. El hombre respondió que había visto por Facebook la posibilidad de salidas recreativas, y que por ese motivo con la familia estaba en la plaza, y eso generó que uno de los funcionarios policiales saque un itaca, que con presencia de los niños agarren del cuello a la mujer y detengan al hombre, que se ejerza violencia física sobre los nombrados, lo tiren al piso, le coloquen una rodilla en el cuello. Digo esto porque muchas veces reaccionamos frente a lo que llega como noticia de los Estados Unidos en casos análogos, y a veces en las plazas de nuestro barrio tenemos una situación idéntica y pasa desapercibida. Tal vez porque no hubo un desenlace letal, por supuesto, pero bueno, en definitiva pudo verificarse esa situación. Bueno, en definitiva, una situación extremadamente violenta al amparo de lo que mencionábamos al principio, cómo el temor a la reproducción del virus ha generado en una buena parte de la sociedad la necesidad de respuestas punitivas y la necesidad de respuestas irracionales, ¿sí?, en términos de protección ciudadana. Eso dio lugar a un habeas corpus, una acción de un juez que rápidamente, ese mismo fin de semana, le impuso al personal policial la obligación de evitar la reiteración de estos episodios, porque significan un caso de violencia institucional. Segundo episodio, para mencionar en estos 10 minutos. Fallo extremadamente importante dictado a fines de septiembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un caso que además había tenido lugar en Mar del Plata hace 18 años. El caso Fernández Prieto. Una detención de un ciudadano por olfato policial. Una condena avalada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación de la mano del resultado de un procedimiento y no de las condiciones previas a ese procedimiento. Una condena que dicta al Estado argentino, la Corte Interamericana, remarcando
la invalidez de los procedimientos policiales fundados en el mero olfato. Es decir, todo aquello que no se vincula con una acción concreta desplegada por un ciudadano que pueda generar indicios vehementes de la comisión de un delito, es una detención ilegal. Y así lo dice la Corte Interamericana en este fallo, que además se integra con otro fallo de Capital Federal, Tumbeiro, y que es un hito fundamental para empezar a pensar las reformas normativas que avalan las detenciones ilegales, ¿sí?, y las prácticas institucionales que conllevan las condiciones para este tipo de detenciones. Hace menos de un mes, el Estado argentino ha sido condenado por estas prácticas, y esa condena conlleva una obligación para reformar las normas y las prácticas que habilitan detenciones ilegales. Y finalmente, el tercer episodio, más reciente todavía, del mes de octubre, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que invalida una condena de una persona que llevaba 14 años detenido por un procedimiento policial armado. Una intervención de Innocent Project, una ONG que trabaja casos, emblemáticos de armado de causas policiales. Por supuesto que el caso es resuelto 14 años después, y la persona es liberada y absuelta 14 años después con todo ese daño que ha conllevado, pero que también viene a consolidar un hito reciente en materia de procedimientos policiales armados, en este caso con un reconocimiento por fotografías realizado en sede de una dependencia policial, violando todos los derechos y obligaciones generados al respecto. ¿Qué quiero decir con estos tres avances de algo que se viene dando en el último tiempo y en la pandemia, y también atándolo a lo que hablábamos hace un año, ¿no?, cuando nos reunimos en forma personal en la actividad que desarrollamos en la bancaria? Todo el tiempo hay avances y retrocesos en el marco del Estado de Derecho en temas de violencia institucional, y bueno, dejo después para el debate las preguntas o las intervenciones, pero sí presentar estos avances significativos al tiempo que en los hechos tenemos retrocesos, como es necesario dar la disputa en el campo de los derechos humanos para evitar la reiteración de episodios de hostigamiento y de violencia policial que, por supuesto, tienen como víctimas a los jóvenes vulnerables, los jóvenes que muchas veces son carne de cañón de este tipo de procedimientos policiales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan. Sí, tal cual dijiste, más adelante vamos a dar micrófono abierto para las preguntas que quieran ir haciendo, también las pueden ir haciendo por chat. Recuerden que estamos saliendo en vivo desde la página Humana Ciudad, en la página de Facebook. Y bueno, vamos a continuar con la psicóloga social, Andrea Goncalves, que es la directora de la Casa del Niño. A ver, Andrea, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Todo tuyo. Bueno, me invitaron, agradezco muchísimo, Paco, como siempre, por tenernos presente. Algunas personas del panel conozco y he ido a verlos también en otras oportunidades. Para hablar desde la experiencia, digamos, de cada uno, me parece en lo que nos desempeñamos. Y bueno, a mí me toca hablar un poco de los niños y niñas de a partir de 2 años a 12, que son los que concurren a la Casa del Niño, que es lo que más visibilidad, digamos, nos genera, más incomodidad a ver la situación de inequidad que existe con los niños y niñas, ya solo desde el hecho de que cuando comienza, sin cuestionar el tema de la cuarentena o anticuarentena, como se hace normalmente, el solo hecho de qué es la cuarentena para un niño o niña que tiene un parque, un patio para digamos, desarrollar algunos de sus derechos, que es el juego, el aire libre, y un niño que vive en un departamento, y ni hablar los niños que viven en lugares donde hay mucho hacinamiento de personas y que no pueden desplegar ni siquiera dentro de su propia casa distanciamiento ni hablar. Entonces uno se cuestiona, digamos, qué es lo que le estamos dando de derecho, el derecho a la salud, pero la salud de repente, vemos que la salud pública está tan abocada con el tema del COVID, y como decía recién el doctor, esto de la parte salud, que se dejan otros derechos de lado. Entonces, ves madres que capaz que no los llevan a control,
por una cuestión de preservación, que lo hacemos los adultos inclusive, porque no queremos estar en contacto con lugares donde la salud pueda estar en juego, y que es totalmente respetable. Pero bueno, estos derechos que van siendo vulnerados y que de repente, yo creo que igualmente lo que es la parte psicológica afecta a todos los niños, porque se ha alargado tanto que el panorama, nosotros vamos hablando y articulando con las familias de la manera que podemos llegar, porque la realidad es que es como que sentimos que estamos desamparando a una parte de la población que concurría. Entonces, articulamos de repente con la entrega de algunos alimentos, o entrega de algunas, o regalitos para el Día del Niño, o alguna actividad que hagan las preceptoras, porque nosotros tenemos preceptoras y algunos docentes, llegar a la familia, que a veces concurren a la casa, obviamente con todos los protocolos, o se lo alcanzamos a sus hogares cuando les es imposible dejar a los niños solos. Tratar de ir, digamos, acompañando a la familia en lo que le va sucediendo. Acompañar es lo único que podemos hacer, no tenemos otras herramientas, y realmente a través del tiempo hemos notado como de repente esto del tema alimentario que decía Pachi hoy, se ha ido como incrementando, porque al principio era todo como si fuera una pausa, donde nos íbamos acomodando a, no sé, un mes, o unos días, o 2 meses, y el susto de la misma enfermedad es como que hizo que muchas personas, bueno, se guardaran, respetaran, pero los que estamos en el barrio sabemos muy bien que la foto de la costa, o la foto de Güemes, o de otros lugares, paseos, que no veías nada de gente, vos ibas a los barrios, y los barrios estaban concurridos, porque de repente la única salida que tienen de su casa es a la puerta de su casa, ni siquiera tienen un lugarcito atrás. Hay papás que no tienen con quién dejar a los niños y niñas, y tienen que llevarlos a hacer los mandados o lo que fuere, y ahora, incrementado más aún con el tema de que las ayudas están, pero nunca es suficiente, papás que han empezado a trabajar, papás que no dejaron nunca de trabajar, y que quedan los niños solos. Y realmente nos preguntamos, ¿no?, qué es lo que poner en balanza ahí, ¿no? En balance qué es lo que más le estamos vulnerando, porque la salud, sabemos que, bueno, los riesgos se corren en distintos lugares. De hecho, ahora uno va por todos los lugares de Mar del Plata y ves a los chicos agrupados, a los más grandes, capaz que no los más chiquitos como los que nosotros asistimos, pero la salud se pone en contraposición con el tema de quedarnos solos. El derecho al cuidado, a la mirada de un adulto. Muchos de los nenes se quedan a cargo de sus hermanos mayores, algunos con alguna discapacidad, hablo desde nuestra experiencia, ¿no? Cuando hemos hablado en otras jornadas del trabajo infantil y lo que uno naturalizó, como que el hermano mayor tiene que cuidar al más chiquito, siendo más chico también, y bueno, hemos vulnerado eso, ¿no? El cuidado de la mirada de un adulto. Y si realmente no han pasado cosas graves, es porque, bueno, debemos estar iluminados por algo, están iluminados por algo porque están en riesgo. Están en riesgo y preocupa porque no sabemos esto cuándo se va a extender. Se está hablando de la temporada, de actividades y todo lo demás, y nosotros, que de repente no cumplimos el rol de la escuela, obviamente, nosotros somos como un complemento. Quiero, bueno, contar que soy de una casa del niño, así que los chicos es más bien problemas socioeconómicos, es como una guardería que cubre cuando los niños no están en la escuela, en contraturno o en época de verano y vacaciones. Los nenes transcurren los días en la guardería con distintas actividades. Ya sea desde las recreativas o algunas más puntuales de apoyo escolar y lo demás. Entonces, al faltarle esta pata, digamos, a las familias, es como que se sienten un poco, como, no sé, como abandonadas. Yo me pasa de hablar con ellas telefónicamente y me preguntan si hay alguna novedad, porque les está preocupando incluso
el tema de los chicos, porque piden ir, piden ver a sus amiguitos, como pasará con el tema de la escuela, ¿no? Piden a ver a sus amigos, niños que ayer me contaba una mamá que uno de sus, tiene mellizos, que uno de sus, el nene, no quiere salir a la puerta ahora, lo quiere llevar para que lo cuiden en otro lado y no, digamos, no quiere. Y más allá de que ahora lo que uno trataba de que no estuvieran tanto con la parte, digamos, de lo que es computadoras o teléfonos o lo que fuere, ahora es el recurso que tienen como para contenerlos dentro de su casa. Y eso también hace bueno, que a la larga creo que va a traer algún tipo bueno, de dificultad, o ya lo está teniendo. Bueno, nada, yo estoy abierta para lo que quieran preguntar, pero bueno, más que todo mi preocupación es hasta dónde un derecho, que es el derecho a la salud, no está, digamos, apocando lo que es los derechos también a la salud mental, ¿no? Porque el vínculo es muy importante, el juego es muy importante, y bueno, los espacios en común con otros niños también. Bueno, gracias. Gracias a vos, Andrea. Bueno, emparentado un poco con lo que venía hablando de Andrea, me parece que no más que esta coordinación también con la licenciada Gabriela Jauregui Berry, que es la coordinadora del envión del puerto, a ver que nos pueda contar también su visto. Me parece que todo está relacionado y calculado. Paco, me parece que el orden lo hizo muy preciso, así que bueno, Gabriela, te damos la palabra. Bueno, gracias. Es un gusto compartir. No sé si Paco sabía, pero tanto con Pachi como con Juan, con Andrea, creo que esto es como una puesta en acto de la corresponsabilidad y de lo que implica trabajar acompañando a las niñeces, porque todos hemos ido a la escuela de Pachi con los jóvenes a cantar en una muestra de arte interactiva, cultural, maravillosa. Juan Tapia, como bien dijo, ha venido al envión acercando la justicia a los territorios, y por suerte también contamos con algunos otros jueces que hacen que para los chicos la justicia, como ellos refieren, la haga la noche. La justicia es para todos, y gente como Juan y otros jueces que escuchan los contextos, que se hacen texto en la vida de nuestros jóvenes, dan cuenta de este trabajo de corresponsabilidad tan importante. Por supuesto que, Andrea, una pandemia es una tragedia mundial y no va a pasar sin secuelas para todos, para todas, los niños, los adultos. Estamos hablando de una pandemia y es muy difícil atravesarla sin tener consecuencias. Lamentablemente, esto va a ser así porque es una pandemia, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo un hecho histórico que por supuesto vulnera todos los derechos de todos, y todos la pasan como pueden a su manera, unos mejor, otros peor, y por supuesto que en la pandemia hemos visto la profundización de las conductas de consumo, la profundización de todos los tipos de violencia, y esto creo que es lo que nos va a interpelar a que hoy estemos todos pensando desde ahora y para adelante en la pospandemia, porque en algún momento la historia marca que las pandemias pasan, así que esto va a pasar en algún momento, pero el desafío va a ser reconstruir los lazos de comunidad que ya vienen siendo tan maltratados en los territorios, ¿no es cierto? Y hoy cuando hablábamos, bueno, faltaba invitar a los niños para escuchar su voz, de qué piensan ellos que es cuidar la niñez. Yo hablé hoy más temprano con algunos de los niños del envión y les pregunté, ¿qué es para vos cuidar, que te cuiden? Tomo algunas frases, ¿no? Los niños decían, tenemos una poesía de un niño del envión que decía, ahora en pandemia, ¿no? Que decía el envión: huele mi dolor,
me acompaña en los días de terror. Entonces estamos hablando de territorios que, como hoy también refería Pachi y todos estamos viendo, están siendo cada vez más violentos, y hoy nos remitimos a algunas bibliografías que pensábamos que nunca íbamos a estar leyendo, ¿no? De Colombia, de México, para entender las violencias que acontecen en los territorios, ¿no? Como decía hoy Juan, cuando el que te cuida te hostiga, y tenemos muchos relatos, Juan, de niños con violencia policial, que ellos lo tienen naturalizado. Eso es lo más grave de todo, no se sienten víctimas, y nosotros quizás habilitamos la voz de los niños, porque sabemos, como analistas que somos, que cuando uno habla, tramita el trauma. Cuando uno pone palabra a lo traumático, es una forma de empezar a pacificarlo. Y tenemos entonces grabaciones y relatos de nuestros niños y niñas comentando cómo las policías los han maltratado, o como también decía Juan, algunos efectores de niñez también los han maltratado, o porque tienen las lógicas del patronato, o porque no tienen el acceso a la salud, o porque cuando van a un centro de salud se los maltrata. Entonces, por eso, retomar el tema del trabajo en red y en corresponsabilidad entre todos los adultos que son responsables por nuestras niñeces, y porque ahora la pandemia tiene algo que fue la facilitación a través de la comunicación, de que todos nos podamos comunicar desde distintos lados del mundo, incluso por un Zoom, para poner en agenda las niñeces y las juventudes. Porque la niñez y la juventud no son un gasto político, son una inversión. Porque nosotros, creo que todos los que compartimos esta mesa estamos convencidos de que los niños son el futuro. Y hoy estamos hablando de niños de territorios que viven como en un estado de guerra, diría yo. Niños que viven en alerta permanente, con estrés permanente. Y esto se traduce en distintos síntomas. Pachi lo verá en el bajo rendimiento escolar, nosotros lo vemos en la crisis de ansiedad, los vemos en los consumos, vemos y escuchamos a las madres decir, mi hijo se me va. Y eso es real. Lo que esta madre dice es real. Y cuando un niño tiene un alto nivel de consumo y tiene 12 años para anticipar el daño que le puede producir el consumo. Y nosotros, por supuesto, adherimos a la ley de salud mental. La ley de salud mental es comunitaria. Entonces, si entendemos que el abordaje debe ser comunitario, nos debemos comprometer a generar lazos de comunidad y a fortalecer los pocos programas que existen en los territorios. Porque si queremos atender la salud y entendemos que el concepto de salud es lo biológico, lo psicológico, lo social y lo económico, entendemos que es en esa interrelación de fuerzas que debemos trabajar para capacitarnos profundamente, porque hoy los territorios nos están demandando una capacitación permanente para estar a la altura de las subjetividades de esta época. Y en esto quiero decir la gran, amplia y libre variedad de subjetividades que nos presentan nuestras niñeces. Entonces, para eso precisamos programas territoriales que no estén vaciados de contenido, que estén completos, con equipos formados, con recursos para poder intervenir en la complejidad que nos van a demandar estos territorios actualmente. Entonces, me parece a mí que la interpelación debe ser a generar políticas públicas que estén a la altura
de dar respuesta de estos graves problemas que se nos están presentando. Y vuelvo a repetir, y no porque esté Juan ahora acá, la importancia de una justicia presente, restaurativa y no punitiva. Y esto es amplio, porque nosotros, y así como Pachi lo puede hacer en la escuela, o Andrea en alguna acción que tengan, son las pequeñas acciones en las que nosotros ponemos en juego la justicia restaurativa. Cuando un niño robó, aunque sea un lápiz en el envión, y tratamos de trabajar con él, primero, para entender que esa conducta nos está queriendo decir algo. La leemos como un síntoma. ¿Qué está queriendo decir? Es un acting, diríamos desde psicología. Un acting es una puesta en escena de alguien que nos quiere decir algo con esto. Hemos tenido jóvenes en el envión que compulsivamente robaban. Y nosotros hacíamos una lectura de qué estaba pasando con eso. ¿Qué me quiere decir? Cuando un niño tiene algún problema con la justicia, son los niños, o tiene un problema en su trayectoria educativa, son los niños a los que más debemos proteger, los que más nos interpelan a pensar nuestra práctica. Con esos niños tenemos que poner en juego todo el saber, incluso supervisando, y pensar en red quiere decir llamar a un abogado para ver su visión, llamar a la directora para ver su visión, y sentarnos a pensar, no punitivamente, no expulsando al chico, porque eso es reproducir lo que la sociedad hizo con él, dejarlo afuera. Nosotros tenemos que intentar, primero, que se haga cargo de esa acción. Este simple decir fui yo, que cuesta tanto a veces, pero es el primer punto para empezar a modificar algo. Y en esto tenemos que trabajar, como decía Pachi, salud, educación y justicia de manera articulada. Y me parece que el Envión es un programa pensado, concebido desde el desarrollo social de la nación en aquellos tiempos, hace 10 años, pensado para trabajar articuladamente con todos los efectores de niñez. Y esto no quiere decir una frase hecha, esto es tener un seguimiento de un caso, es sentarme con un directivo de una escuela a pensar si un chico tuvo un problema de vandalismo con la escuela, poder sentarme con la mamá, con el director, con la trabajadora social, a pensar cómo lo puede reparar. Y tener un directivo del otro lado que entienda que la reparación es el primer punto para empezar a modificar algo. Porque cuando yo reparo lo que hice, me reparo. Cuando yo acompaño a un joven en la escucha, también estoy reparando en algún punto de mi historia algún desvalimiento que he tenido, porque todos los que estamos acá, por algo en nuestra historia, y si cada uno se analiza, lo entenderá, está donde está. Porque todos queremos reparar algo en nuestra historia. Entonces, me parece que la invitación y el gran desafío que nos impone esta época es estudiar en primera medida muchísimo, muchísimo las complejidades de esta época y poder estudiar y acompañar en los territorios. Acompañar quiere decir escuchar. La escucha es muy importante. Nadie abandonó a los pibes en la pandemia. Y doy fe de lo que dice Pachi, las escuelas estuvieron muy a la altura de las circunstancias. Las trabajadoras sociales de las escuelas han llevado los módulos a las casas de los niños y las docentes han atendido los teléfonos entendiendo que en esta pandemia no hay día ni horario. Y de eso soy testigo. Y mis compañeros que están acá, todos son testigos del trabajo que han hecho las escuelas en este contexto de pandemia.
Entonces, me parece necesario remarcarlo y me parece importante remarcar que estar es escuchar y dar voz a los niños es tenerlos presentes en todo momento. Y en este dar voz voy a cerrar citando a un gran filósofo contemporáneo que se llama Lautaro Mancilla, de La cultura está en el barrio, del Envión Dorrego, que ha ido a cantar a la escuela de Pachi, y que Juan Tapia los ha escuchado en algún conversatorio, y que él dice, no es lo mismo envejecer que estar obligado a madurar. Y esto nos habla de niñeces sin infancia. Ojo, son el futuro. Y esto nos afecta a todos y a todas. Nadie por estar en un barrio cerrado, en un country, va a estar ajeno a lo que nos va a devolver una sociedad que no fomentó el devenir de sus jóvenes. Y de esto somos responsables todos, todas, algunos en mayor medida, obviamente los funcionarios públicos tenemos una obligación, pero por un niño velamos todos. Bueno, abrimos a las preguntas y a los compañeros y gente que está acá en la sala compartiendo. Gracias por escuchar. Gracias a vos, Gabriela. Insisto, esto de lo que hablamos en un principio, el compromiso que cada uno tiene de transmitir todo esto que se está diciendo en esta nueva edición del Mes de la Niñez, realmente transmitirlo a la comunidad, a la sociedad entera. O sea, esto que decía Gabriela, que cada uno haga una reflexión para como uno mismo, y realmente ponernos en qué es la misión, y es por ellos, ¿no? Bueno, para seguir un poquito más, vamos a invitar a Sebastián Cuatromo, de la ciudad de Buenos Aires. Él es el fundador de Adultos por los Derechos de la Infancia, y qué más que lo que estaba hablando un poco Gabriela, para que él haga el cierre y empecemos con las inquietudes que nos fueron escribiendo. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí. Si quieren ir pensando, no sé. perdón Sebastián, si quieren ir pensando, damos también un pequeño espacio para ustedes que han expuesto, por si quieren reafirmar un concepto, hacer alguna pregunta, y luego sí damos paso a las preguntas de quienes nos están acompañando. Perfecto. Perdón, Sebastián. Bueno, ahí se me escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, Todo muy tuyo. buenas tardes a todes, a todas, a todos. Muchísimas gracias a Humana Ciudad por esta invitación. Ya realmente a todas y a todos los que estamos compartiendo este momento de construcción colectiva, a las compañeras y compañeros del panel, decirles que las y los adultos por los derechos de la infancia somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y también por personas adultas que en el presente acompañamos a niñas y niños víctimas. Nacimos en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el que logré el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, más de 20 años después de ocurridos los abusos. Yo había padecido este delito a los 13 años en la ciudad de Buenos Aires, en el colegio al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria, un colegio llamado Marianista, que queda en un barrio, Caballito, que está ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, que es uno de esos barrios estereotipadamente de los sectores medios porteños. Y en ese colegio, a mis 13 años, me tocó padecer este delito, teniendo como agresor a un docente y religioso católico, a un hermano marianista llamado Fernando Pisiocchi, quien en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos en aquel colegio. Y una de las injusticias más dolorosas que me tocaron padecer a partir del momento en que fui víctima de este delito es que durante 10 años no pude poner en palabras ese trauma, en mi caso a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud. Entre otras cosas, como siempre lo comparto desde hace años con la sociedad,
por una carencia de vínculos con adultas y adultos que me resultaran confiables, y por una carencia de contextos, de condiciones de posibilidad para poder expresar y compartir lo que estaba sufriendo. Y esa carencia, por supuesto, interpela de una manera muy directa, por un lado, a la casa en la que vivía como hijo, con mamá, papá y hermanas, y en una familia que también estaba compuesta por tías, tíos, abuelas, abuelos, hasta bisabuelas y bisabuelos, aquel colegio donde era alumno y víctima del delito, y donde por supuesto estaba rodeado de docentes, de no docentes, de religiosos. Era un colegio de 30 años atrás, entre otras cosas todavía exclusivamente de varones. Y tanto en aquella familia como en aquel colegio, lo que imperaban eran culturas profundamente autoritarias, violentas, de múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y adultas, y niñas y niños. Esos eran dos comunes denominadores, tanto en mi familia como en aquel colegio. A su vez siempre comparto también que en el momento en el que a mí me tocaron padecer estos abusos sexuales, fines de los 80 y principios de los 90, en la sociedad adulta de aquella época tuvo mucha presencia lo que la prensa de aquel momento llamó el caso Beira, que el caso Beira fueron los abusos sexuales que un personaje del fútbol profesional y de la farándula mediática, llamado Bambino Beira, cometió en aquel momento en perjuicio de un niño, delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época, y siempre evoco que para ese niño que yo era, ver y escuchar a los medios de comunicación de aquella época tratando al llamado caso Beira desde una perspectiva absolutamente irresponsable, banalizadora, hablando de su víctima con nombre y apellido desde un primer momento, a ese niño que yo era le daba terror, le hacía sentir que esa sociedad adulta que lo rodeaba, ya mucho más allá de la familia donde era hijo, sobrino, nieto, o de aquel colegio donde era alumno y víctima del delito, esa sociedad adulta que me rodeaba, muy lejos de poder escucharme, mi convicción era que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, me iba a destruir. A su vez, entre otras cosas, muy mal educado en torno a una cultura machista. Yo era un varón muy futbolero, hincha fanático de un cuadro llamado San Lorenzo de Almagro, que al día de hoy tiene al Bambino Beira como uno de sus máximos ídolos deportivos, y en ese momento yo iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, y allí tenía que sufrir la pesadilla de que alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y buena parte de ellos padres de familia, cantaran canciones reivindicando a Beira y burlándose con nombre y apellido de su víctima. También recuerdo que las hinchadas contrarias a la de San Lorenzo cantaban canciones como Che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Beira que trabajaba de modelo. Esas fueron, a trazo muy grueso, las vivencias de ese niño que fui en aquel momento, 30 años atrás, víctima de este delito, y que, como les decía, entre otras cosas, durante 10 años sobrellevó en silencio y en soledad ese trauma, cargado de vergüenza, cargado de culpa, y recién una década después, siendo mayor de edad, a los 23 años, logré empezar a poner en palabras esa herida, y en ese momento también afloró con mucha fuerza en mí la necesidad de tratar de buscar algún tipo de reparación y justicia por lo que había padecido, y eso me llevó a presentar una denuncia en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000, denuncia que originó una causa penal que después la tuve que luchar durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, y más de 20 años después de ocurridos aquellos abusos, logré llegar a una instancia de juicio oral y público que terminó con la condena del ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando empecé a compartir mi historia con la sociedad, haciendo notas con distintos medios periodísticos, con el sueño, con el sentido y con el anhelo de que ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí,
sino que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servir a los demás, que pudiera servir para dar cuenta públicamente de esta gran injusticia. Y lo cierto es que desde la primera vez que empecé a compartir mi historia con la comunidad a nivel público, el eco, la devolución que empecé a recibir fueron una avalancha de mensajes de personas de todas partes que a través de las redes sociales buscaban contactarse conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia o sus historias en el presente como adultas y adultos tratando de luchar por defender y acompañar a niñas y niños víctimas de este delito. Y así fue como en ese momento conocí a Silvia Piceda, con quien creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que Silvia también venía a hacer pública su historia de lucha, en este caso como mamá, tratando de defender a su hija frente a un progenitor, a su expareja abusadora, y frente a la gran injusticia con la que se había encontrado en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, cuando fue a pedir ayuda ante esta situación. Al punto que Silvia, junto con su hija, lo que tuvieron que hacer fue escaparse y vivir clandestinas durante un tiempo para eludir una orden judicial de un juez de familia de La Plata que ordenaba revincular a la niña con su progenitor abusador. Y Silvia venía haciendo grupos con mamás de niñas y niños abusados a nivel intrafamiliar, y también, como les decía, había hecho pública su historia con ese sentido de trascender colectivamente. Así que cuando nos conocimos en ese 2012, unimos nuestros dos caminos de lucha y de construcción colectiva y le dimos vida a esto que hoy es la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, con la que desde hace 8 años recorremos el país de punta a punta. Hemos tenido la suerte de estar en muchas ocasiones en la ciudad de Mar del Plata, en jornadas colectivas, compartiendo nuestros testimonios con la comunidad marplatense, haciendo notas con muchos medios de comunicación de la ciudad, porque entre otras cosas básicas, nosotros y nosotras tenemos como lema un proverbio que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Estamos convencidas y convencidos que la suerte de la infancia es algo absolutamente colectivo, no es algo que en absoluto quede reducido al supuesto ámbito privado o intrafamiliar. De ahí también nuestra interpelación crítica permanente al Estado como garante de los derechos de la infancia. Y en ese sentido nuestra herramienta a nivel social por todo el país en todos estos años es la de brindar nuestros testimonios en primera persona en espacios públicos, escuelas, universidades, centros culturales, comunitarios, espacios barriales de lo más diversos, haciendo notas con todo tipo de medios de comunicación, buscando siempre que ese relato en primera persona justamente movilice a un encuentro colectivo, a un diálogo, a una reflexión crítica, a un debate, y en última instancia a construir un compromiso social adulto a la hora justamente de defender a la infancia frente a esta injusticia. Es ciertamente una experiencia muy rica y muy esperanzadora la que venimos construyendo desde hace 8 años por todo el país a nivel social, junto con otra tarea básica que nosotros llamamos de acompañamiento solidario de pares, que sostenemos todas las semanas del año sin excepción alguna, y que entre otras cosas tiene un espacio de encuentro semanal los sábados a las 3 de la tarde, que en este contexto de pandemia lo hacemos de manera virtual, lo cual permite que participen compañeras y compañeros de todo el país, como lo hacen muchísimas compañeras y compañeros marplatenses, y ese espacio de encuentro solidario de pares no es ni más ni menos que un espacio de reunión y de escucha anónimo, empático, solidario. No es profesional, no es terapéutico, porque allí somos pares, somos compañeras y compañeros que sencillamente nos reunimos a compartir nuestros dolores de infancia o los dolores que sentimos por estar acompañando a niñas y niños víctimas en el presente, y un dispositivo tan sencillo como este, que afortunadamente en muchos lugares del país, a partir de conocer nuestra experiencia, distintas compañeras y compañeros lo replican y lo multiplican, armando grupos con su propia autonomía, con su propia identidad. Es maravilloso ver cómo para personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, el solo hecho de poder poner en palabras este sufrimiento y este dolor empieza a resultar liberador, sanador, como dicen muchas y muchos, y cómo a su vez ese empezar, esa suerte de reparación para esos dolores de nuestras infancias,
nos permite empezar a ser adultos comprometidos y comprometidas con la suerte de la infancia del presente. Ser adultas y adultos empáticos con la infancia de hoy, porque ese es el sentido último que le damos a este poner el cuerpo, a esta militancia y a este activismo. Y para cerrar, lo que quiero compartirles es que según una estadística que surge de una campaña pública del Consejo de Europa, que en nuestro caso, desde una perspectiva que no es profesional, hacemos propia y siempre compartimos públicamente con la sociedad en tono de desafío crítico, el delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es algo que padecen 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 5. De cada 10, 2. Y de esos 2, 1 y 1 de manera incestuosa a nivel intrafamiliar. Es decir, que estamos hablando del 20% de la población. Ahora, como lo han dicho las compañeras y compañeros que me precedieron desde sus distintas experiencias de compromiso y de trabajo, también la convicción que nosotros fuimos aprendiendo en este largo y permanente camino de construcción colectiva, es que a nuestro criterio, para simplificarlo y sin ninguna pretensión de originalidad, nosotros y nosotras decimos que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas. Y esa es para nosotros una de las matrices fundamentales de injusticia y de violencia y de descomunales abusos de poder desde la sociedad adulta hacia los más débiles y vulnerables de todos, como son las niñas y niños. Y en ese marco de este adultocentrismo es que este crimen, que es el delito de abuso sexual, muchas veces todavía al día de hoy prácticamente pasa invisibilizado en el debate social, en la agenda pública, en la agenda institucional de las políticas públicas del Estado como garante de los derechos de la infancia. Y en ese sentido, nuestra ilusión de luchadoras y luchadores populares, desde nuestra tarea en la base social, es la de contribuir y de invitar permanentemente a esta tarea plural y colectiva de que cada vez más personas adultas de buena voluntad, como decimos nosotras y nosotros, porque ciertamente están los abusadores y las abusadoras en nuestra sociedad, por eso decimos el conjunto de la comunidad adulta y de las personas adultas de buena voluntad, nos animemos a tomar realmente a la infancia como sujeto de derecho en un lugar de máxima atención, de máxima importancia política, de máxima importancia institucional en el caso del Estado, porque creemos que si lo hacemos, ciertamente ahí sí vamos a estar transitando un camino de transformación social y un camino de construcción de una sociedad y de un mundo absolutamente distinta y superadora de la actual. Así que esta es la invitación que desde nuestro lugar de militancia venimos compartiendo con la sociedad desde hace años, durante todos los días del año, y que una vez más nos produce mucha alegría estar compartiendo con la comunidad marplatense. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián. Desde ya, gracias por la experiencia que contaste y ponernos al tanto a todos también de qué se trata la fundación en la que llevan a cabo este tipo de encuentro que contabas. Bueno, Pachi, te invito a abrir el micrófono porque hay una pregunta para vos. Dice, ¿cómo articularon los comités barriales de emergencia y cuál es su opinión y cómo evalúa el ATR? Bien, buenas preguntas. En el caso de mi escuela, una escuela municipal, nosotros estamos en el barrio Cerrito Sur, y así como muchas otras zonas de Mar del Plata, nos unimos a los comités barriales de emergencia apenas se formaron, como una excelente idea de digamos, unificar acciones y unir solidaridades y necesidades. En nuestro caso, además, trabajamos con otras 13 escuelas que tienen que ver con lo que se llama la Red Sur. Y bueno, después a medida que se fue complejizando el tema de la pandemia, nuestra escuela dejó de participar activamente como escuela en el comité,
Pero, no obstante eso, y debido a que los que forman el comité son los merenderos y comedores cercanos a la escuela, muchas de nuestras familias siguieron participando en sus prácticas y en todas las actividades que se hacían. En toda Mar del Plata, los comités barriales de emergencia son una solución, fueron y son una solución inmediata a problemas gravísimos. Están constituidos por diversos actores, la Universidad de Mar del Plata, en ciertos aspectos la municipalidad, sobre todo en actores organizaciones sociales que por ejemplo sostienen comedores, algunos comedores que no tienen ningún tipo de apoyo ni de organizaciones políticas, ni solamente se mantienen con donaciones. Así que yo creo que los comités barriales de emergencia van a seguir activos luego de pasada la pandemia, porque esto nos va a llevar, digamos, la parte más impactante de la pandemia, porque la trama social quedó muy destruida y va a ser necesaria la participación de la comunidad desde las bases, o sea, desde el barrio. Eso por un lado. Los ATR, que son los acompañamientos en trayectorias, es un programa que deriva a la provincia, a escuelas de provincia, y a través de ellos llegan a algunas escuelas, como en el caso nuestro, a las municipales. E implican que va, digamos, un grupo de estudiantes, de profesorados, o algunos profesores que se anotaron enlistados para tal fin, son derivados a las escuelas, se hace una charla o digamos, una primera aproximación de los directivos a esa gente que empieza a trabajar, y se están trabajando primero los casos de nula intensidad. Ustedes saben que ahora se dio por decir baja intensidad a los chicos que apenas concurrían a la escuela o apenas tenían algún tipo de acercamiento, y ahora la idea es recuperar o revincular a los chicos que no tuvieron nunca, ni que en todo este tiempo ni siquiera aparecieron por la escuela. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi escuela, los ATR van a trabajar con ellos, van a ir directamente a buscarlos, a tratar de volverlos a traer hacia la escuela. El tema de estas ideas y estos vínculos, también ya que estamos, había leído por ahí que Ariel había comentado que con respecto a lo que decía Gaby, ¿no? Que los chicos son el futuro y de hecho estamos viviendo un presente tan duro que hay que ocuparse hoy, ¿no? Y Ariel decía que no hay medidas acordes. Yo creo que lo que nos muestra esta pandemia es que nosotros reaccionamos con una agenda de emergencia a situaciones que no pensamos que se iban a dar de tal manera y en tal magnitud. Y que muchas de estas prácticas que ahora aparecen con la emergencia pueden seguir siendo utilizadas en esto que decía yo al principio de tener las tres patas juntas, ¿no? Educación, salud y justicia. Yo creo que por ese lado puede haber un buen trabajo, y de hecho hay mucha gente involucrada. Espero haber contestado. Y después también leí otra pregunta, ya que estoy así, las acomodo, que decía, ¿qué tal pienso con respecto a los padres asumiendo las tareas de los maestros? Bueno, de eso habrán visto miles de ejemplos en la red de gente haciendo, por ejemplo, esos audios de en cuarentena de los padres re locos, tratando de hacer la tarea, tratando de explicar las divisiones, que ahora se explican de una manera tan loca a como nosotros nos habían enseñado. Bueno, yo creo que es terrible, o sea, es una situación que impactó muy fuerte, y yo lo veo claramente. Imagínense en aquellas familias en las que hay un solo celular, y tenés 4 chicos para trabajar, y un papá que llega después de haber laburado todo el día, y en un laburo horroroso que lo deja con la cabeza quemada, y tener que sentarse a tratar de ver de qué se trata. Yo creo que eso es porque la escuela tuvo que pasar a ser virtual, como dije antes, sin anestesia, y no hubo posibilidad de tratar de buscar otros dispositivos. Ahora sí se están pensando esto de las 3 formas, la presencialidad, la virtualidad y la forma combinada. Veremos cómo sale. Yo supongo, y esto ha sido un gran esfuerzo de parte de todos, acá no hay santos, ni hay inocentes, ni hay culpables, ni diablos en la situación de lo que se supone, ¿no? Que, qué sé yo, la maestra no trabaja, el padre no se ocupa, el pibe no se conecta.
hay montones de situaciones. Yo creo que no tenemos que dejar caer los párpados pesados como juicios, como decía Benedetti, y tratar de ver cada uno qué puede hacer para mejorar eso. Yo creo que lo primero es no juzgar a nadie, sino trabajar por y para. Eso creo que sería la mejor idea. Gracias, Pachi. Como dijimos antes, si quiere alguno ir agregando algo, si no vamos siguiendo con un orden de preguntas, más o menos que nos fueron enviando. Hay un montón de Pueden abrir preguntas que están micrófono. llegando. Hay un montón de preguntas, sí. Por suerte, me Sí. gusta. Bueno, Gabriela, a ver si nos contás un poco de qué es lo que hacen en Envión. Y emparejado había una preguntita para vos que dice ¿de quién depende y qué continuidad observa en el programa Envión entre la gestión anterior y la actual? Bueno, el Envión lo que hace es trabajar, es una política pública diseñada por Desarrollo Social de la provincia, articula el municipio a través de la Dirección de Niñez y Juventud en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Trabajamos con jóvenes de 12 a 21 años de edad, acompañándolos en su accesibilidad a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, en realidad a todos sus derechos, ¿no? Y el Envión es un espacio de encuentro y un espacio donde devenir en libertad en busca de su deseo individual, tratando de romper los duros estigmas que portan nuestros jóvenes por barrio, cara o gorra. Así que descubrirse ellos mismos en función de su deseo es nuestro primer objetivo, para sacarlos de esa posición en la que se encuentran encriptados y poder realizar un cambio de posición subjetiva para que se piensen en otra proyección de futuro que no sea el eterno presente en el que los interpela vivir sus barrios, ¿no? En relación a la continuidad del programa, el programa tiene 10 años de vigencia. La sede de Puerto es la primera que se abrió, pero ya casi los compañeros del Envión Dorrego, Belgrano, Batán, Libertad, están cumpliendo también los 10 años de trayectoria de sostener una política pública, sostenerla con la pasión, sostenerla con el cuerpo y la convicción, porque la realidad es que nunca disponemos de los recursos que consideramos deberíamos tener y que merecen los niños y niñas con los que trabajamos, poder tener más recursos para poder potenciar estas subjetividades, ¿no? Los jóvenes son todos muy creativos, los jóvenes siempre están ávidos de experimentar y de conocer, los jóvenes tienen una potencia transformadora maravillosa y lo que tenemos que hacer es poder acompañarla y potenciarla y que ellos de nuestra mano puedan descubrir, porque los jóvenes juegan a distintos personajes y poder descubrirse quiere decir probar meterse al agua con una tabla de surf, que es una experiencia transformadora, poder tocar una guitarra y subirse a un escenario a cantar, y estar en un congreso o habitar una plaza cantando, o estar cantando en el Faro de la Memoria por los Derechos Humanos, es un cambio de posición subjetiva real, no es un biribiri de palabra, es de verdad. Y eso no es mágico, eso se puede hacer con profesores de música como Benjamín Gassé, con gente comprometida, con gente que pone pasión, que habla desde la pedagogía de la ternura, pero bueno, la realidad es que tenemos que profundizar los recursos porque, bueno,
los enviones están con equipos truncos, con muy poca gente, hay enviones que tienen 2 técnicos de equipo, entonces así se hace muy difícil llevar una tarea real y comprometida. Digo para que la cosa sea real y no sea un como sí. Pero bueno, en eso me parece que, qué sé yo, me parece como una fortaleza alentadora que exista una defensora a nivel nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como es Marisa Graham, y me parece que es tiempo de interpelar en esto que hoy comentaba, la necesidad de fortalecer los efectores territoriales, a interpelar a que quizás los enviones sean por ley, para quizás poder tener una partida presupuestaria real, y que poder tener los insumos que realmente nuestros jóvenes necesitan y requieren para el abordaje. Incluso la capacitación de los efectores que están interviniendo con las niñeces tan vulneradas, es muy importante poder estar formándose para no revictimizar a estos niños y niñas que ya han sido víctimas, víctimas por haber nacido en un barrio, en una condición social, ¿no? Es como dice César González, otro filósofo nuestro, nacen condenados desde la cuna, ¿no? Que las villas son cárceles a cielo abierto. Y Juan también sabrá, ¿no? Que las cárceles están llenas de pobres. Es difícil que haya un empresario en la cárcel, ¿no? Un político, un empresario. Son nuestros pibes los que van a la cárcel. Por eso yo festejo cuando hay jueces que vienen, entablan un diálogo, se sientan a una mesa, comparten un almuerzo, porque están pensando en un contexto y están ampliando su visión para pensar situados en las trayectorias de vida de estos pibes, para poder comprenderlas. Es muy importante poder comprender los contextos y hacer una lectura de que son víctimas antes que victimarios, los jóvenes. Bueno, no sé si contesta, no sé si me fui por las ramas. Sí, no, estuvo buenísimo. Iso, no sé qué pregunta seguía. Sí, bueno, ya que lo nombraste a Juan, vamos por ahí. Dice, a ver, vamos a buscar unas de tantas, ¿no? Bueno, habla sobre qué opinas sobre el desalojo de la toma de Guernica. Tenemos también qué podría hacer los y las adolescentes en casos de acoso institucional. Hablan del caso de Ameguino, en qué quedó ese tema. Y bueno, la última, como para redondear, Juan, que puedas hacerte una idea de cómo ir hilando, como decía Paco, para ir haciendo rendir el tiempo. Dice, en relación de lo que planteó Sebastián, ¿por qué cree que las causas de abuso sexual infantil tienen tan poca prosperidad en la justicia y por qué cuesta tanto que algunos jueces se formen en perspectiva de género para no revictimizar en esos casos de abuso y en casos de violencia de género? Todo tuyo. Bueno, muy bien, necesitamos otras 4 horas de Zoom, Paco. Sencillo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más rápido y conciso posible. Primero, bueno, el ejemplo que menciona Paco en esa intervención no es algo positivo, sino algo más bien que marca lo mal que funcionan determinadas cosas, ¿no? Porque que sea necesario que un juez llame para que reciban una denuncia, más allá que es una obligación nuestra como funcionarios, y que además marca también la ausencia por ahí del Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de recibir denuncias. Bueno, está marcando que el acceso a la justicia para una víctima es muy complejo. ¿Cómo una víctima de un abuso va a estar esperando horas para que le reciban una denuncia? Y había una piba, me acuerdo ese día, me acuerdo perfecto, por la indignación, había una piba que hacía cerca de 4 horas que estaba esperando que la atendieran, y aparte estaba sola. Bueno, entonces eso marca un poco
algo que siempre solemos remarcar, que es la brecha entre el plano ideal de lo normativo, de las normas constitucionales y derechos humanos que suscribe nuestro país, y el plano real, lo operativo en los barrios, en los territorios, en los espacios donde, por ejemplo, hay que denunciar un hecho de esta naturaleza. Y esto con la pregunta vinculada a la pregunta creo que de Lolo, ahí la veo, ¿cómo estás? Vinculada, bueno, la falencia que tiene el Poder Judicial cuando muchas veces aparecen fallos que conmueven a la comunidad por los criterios que emplean algunos jueces para resolver los casos, ¿no? Claro, la mirada que pone de manifiesto las asimetrías de poder en la comunidad tiene que estar presente en cada decisión jurisdiccional. No solamente para evitar la construcción de estereotipos de género, sino también para pensar cómo valorar la prueba en los casos donde no existen muchas veces testigos directos de esos episodios. Entonces, claro, pensar en formarse en la valoración de esa prueba, en cómo intervenir en una cámara de Gesell, en cómo reconstruir lo que se llama, especialmente en los delitos de género, las investigaciones de contexto, ¿sí? Esos contextos que permiten identificar además patrones de conducta y episodios anteriores y episodios pretéritos, porque muchas veces esos acontecimientos que no tienen un testigo directo sí tienen prueba indiciaria para permitir corroborarlo. Entonces de eso se trata un poco esa mirada de género para repensar esas asimetrías de poder, evitar revictimizaciones y evitar la formulación de estereotipos de género del Poder Judicial. Tema 2. Tema 3, el tema de Guernica. Bueno, hay dos miradas, ¿no? La mirada que concibe los problemas habitacionales con la lupa del derecho penal y la lupa del delito de usurpación, o la mirada que permite abrir un poco el lente y concebir la problemática habitacional preexistente, y en ese sentido también remarcar que hay derechos de jerarquía constitucional que están ligados, ¿no? Por un lado, por supuesto, el derecho a la propiedad, pero por otro también el derecho a una vivienda digna, que es un derecho económico, social y cultural que está reconocido en la Constitución Nacional, y que en algunos casos donde no hay un interés económico de generar un provecho, sino que hay un estado de necesidad preexistente, de la mano de una situación de vulnerabilidad, complejizan la mirada mucho más e imponen a los actores judiciales el deber de buscar alternativas a la violencia estatal, a la violencia del poder punitivo, a la violencia donde si además se lleva adelante un desalojo que genera actores que profundizan esa violencia, que mandan a casilla, o ejerciendo violencia y sacándose una selfie casi burlona, bueno, lo que reproduce es una mirada del Poder Judicial clasista, esencialmente hacia quien tiene esos conflictos para poder acceder a una vivienda. Y en ese sentido hay también pautas de cómo llevar adelante un desalojo que han sido fijadas por Naciones Unidas, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que marcan, entre otras pautas, la proporcionalidad entre los efectivos policiales y las personas a desalojar, la necesidad de darle intervención a efectores del sistema de minoridad, ahí donde hay menores de edad, la presencia de funcionarias mujeres, si hay que desalojar a mujeres, la necesidad de que esas personas que se desalojan sean luego reasignadas por el Estado a una mínima vivienda precaria para que no queden en situación de calle, en definitiva, bueno, que esto sea hecho de día, con buenas condiciones climáticas. Hay un montón de pautas que marcan, insisto, el deber ser de cómo llevar adelante ese desalojo si se han agotado todas las vías de diálogo y no se ha logrado una solución satisfactoria para las partes involucradas. Pero vuelvo a insistir en el principio central, que es pensar estos conflictos sociales con una mirada no punitiva y por fuera del derecho penal, y sobre todo jerarquizando derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Y finalmente, bueno, la pregunta de cómo terminó la situación del barrio Ameguino, porque creo que ahí se había puesto de manifiesto que después dejó de salir en los medios de comunicación. Bueno, nosotros sabemos que los medios de comunicación por ahí atienden a una conflictividad cuando está en el tapete y después no siguen todo el proceso penal. El proceso penal terminó, insisto, con una decisión en ese habeas corpus urgente que adoptó un juzgado de garantías, el juzgado de
del doctor Bombini, ordenando a la Jefatura de Policía Departamental que el personal de la Comisaría Sexta y del Comando de Prevención Comunitaria se abstenga de mantener contacto alguno con las personas que resultaron víctimas de esta situación, ordenando a la Jefatura Departamental que el personal bajo su órbita ajuste su proceder en lo sucesivo a los protocolos y a las directivas que rigen la intervención en el marco de la ASPO y de las normativas vigentes en el uso de la fuerza pública, observando directivas de la Fiscalía Federal y de la Procuración contra Violencia Institucional, y además, por supuesto, comunicando a la Fiscalía General para formular una causa penal por los posibles delitos de acción pública, delitos de abuso de autoridad, etcétera, incumplimiento de la verdad del funcionario público, etcétera. De modo tal que es necesaria esa intervención, y esto lo hilo también con una pregunta muy breve, ya termino, vinculado a cómo reaccionar cuando un joven, y especialmente jóvenes que por ahí pertenecen a las escuelas, nosotros vamos muchos a las escuelas, al Plan Sembión, para tener diálogo directo con los docentes y con los jóvenes. La clave es la organización. Nunca exponer a esa víctima de violencia institucional para que denuncie en forma individual, para que se exponga en forma individual. La clave es la organización y que salga a respaldar la institución y todos los adultos involucrados a través de las distintas redes que se puedan construir, y estos espacios están para eso, ¿no? Y por eso los sectores del Poder Judicial dejamos nuestros teléfonos y nuestras formas de contacto inmediato, para que esa víctima de violencia de hostigamiento no termine después imputada de resistencia a la autoridad. Alguien que sufre hostigamiento porque se para de manos frente a ese funcionario policial de manera individual, aislada, de manera de una alta exposición, termina por una cosa por resistencia a la autoridad, preso en el penal de Batán, o termina en peores situaciones de violencia física. Entonces la clave es la organización y construir las redes que permitan consolidar vínculos para denunciar. Excelente lo tuyo, Juan. Un récord Guinness, esclareciendo todas las inquietudes que fuimos teniendo. Además de todo, también, bueno, en el chat es donde están todas las preguntas, otras nos vamos recibiendo por el Facebook, así que también pueden ir, como hicieron, prestando atención en eso. Tengo entendido que Inés tiene una preguntita para el doctor también. Inés, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Hola, Ahí ¿qué tal? estás. ¿Cómo están? Te escuchamos, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta, el día primero tengo un inconveniente con una de las chicas de acá del barrio, que está lo que es en nuestro comedor. La pareja la golpeó, fuimos a hacer la denuncia, la acompañé, estuvimos más de 4 horas para que nos atiendan. Hoy en día la comisaría quinta se quedó en que nos iban a estar comunicándose para que ella pueda ir al domicilio donde estaba y poder retirar sus pertenencias y las documentaciones, cosa que hasta hoy nadie se comunicó. E hicimos el reclamo un montón de veces. ¿Y qué método podríamos tomar nosotros? Porque, o sea, es ignorante a todo esto, es la primera vez que nos pasa, no sabemos cómo manejarnos, presentamos las denuncias y demás, pero ella necesita sacar sus pertenencias y documentaciones, tanto de ella como de las criaturas. Bueno, muy bien, hay varias cosas ahí. Si hay una denuncia penal formulada, ya interviene un fiscal, el fiscal que estaba de turno el 1 de noviembre, si de hecho fue el 1 de noviembre. Entonces, ahora me interesaría también, por privado, informarte o tratar de rastrear quién es la fiscalía que interviene para que ustedes tomen conocimiento y puedan dialogar con la fiscalía. Como primera medida, contacto directo con el fiscal o la fiscala que intervenga en la denuncia. Segunda cuestión, para retirar esas pertenencias habría que ver si hay una restricción de acercamiento dictada por la fiscalía o por el juzgado interviniente o por un fuero familiar, en caso que haya una denuncia de violencia, para evitar, obviamente, un recrudecimiento de una situación de violencia, para poder retirar las pertenencias, en todo caso con custodia policial o con las medidas de seguridad que se suelen efectuar en estos casos, que es muy común frente a una decisión donde hay una restricción de acercamiento, que se habilite sacar las pertenencias con orden judicial o con algún sistema de seguridad para la víctima. Sí, tal cual, la denuncia está hecha, la restricción de acercamiento también, pero a ella le dijeron que tenían unos días nomás, porque después de esto ya ni siquiera ella se podía acercar hasta el lugar.
No, bueno, la verdad es que las circunstancias particulares lo desconozco. Seguramente lo que le han haber dicho es que si hay una restricción de acercamiento, que evite precisamente el contacto con la persona denunciada, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, sería interesante ahora cuando termine la actividad tratar de rastrear al fiscal o a la fiscala que interviene y tener un contacto directo en el día de mañana con ella. Muchísimas gracias. Por nada. Gracias, Juan, por responder a la inquietud de Inés y colaborar a todo este caso. Bueno, vamos a invitar a Sebastián. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Bien. Sebastián, por acá una inquietud, dice, su lucha actual es una revancha de lo vivido. ¿Y cómo incidió de la cuarentena en el aumento de los abusos intrafamiliares y qué podía haber hecho el Estado para que no sucediera? Después, por otro lado, preguntan cómo se integra uno a este grupo, a esta fundación que ustedes llevan a cabo. Bueno, a las y los adultos por los derechos de la infancia nos encuentran en las redes como adultos con X en lugar de la O, adultos por los derechos de la infancia, en Facebook adultos por los derechos de la infancia, en Twitter @adultox, en Instagram @adultox1, también en nuestro teléfono 011 15 69 72 95 41. Allí estamos, desde hace años, todos los días del año, y recibiendo con mucha alegría y esperanza, como nos gusta decir a nosotros y nosotras, a todas las compañeras y compañeros que se comunican y que se van sumando de distintas maneras a este camino colectivo. Después, con respecto a la segunda pregunta, decirles que en nuestra experiencia, en nuestra práctica, no vemos en líneas generales mayores diferencias en un contexto de pandemia, de distanciamiento social y la supuesta normalidad en relación con el abuso sexual contra las infancias, en el sentido de que, por supuesto, nos parece algo ciertamente excepcionalmente grave que niñas, niños y adolescentes pierdan sus espacios de socialización básicos y claves, como son esas cotidianeidades en las escuelas. Muy lejos de subestimar todo esto, lo que nosotros y nosotras vivimos en nuestra experiencia y en nuestra práctica es como que ante el delito de abuso sexual, con esa gran prevalencia en el ámbito intrafamiliar, en líneas generales decimos críticamente que la infancia vive como una cuarentena eterna en ese sentido. De ahí, por supuesto, que, entre otras muchas cuestiones, es fundamental la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que niñas, niños y adolescentes en sus escuelas tengan contextos y condiciones de posibilidad para poder expresar y compartir sus emociones, sus sentimientos, poder hablar acerca de lo que les pasa, tener adultas y adultos confiables a los cuales recurrir. A su vez, si las y los docentes están capacitados en materia de abuso sexual, pueden saber ver y escuchar lo que las chicas y los chicos manifiestan, no necesariamente con palabras. Hay un montón de signos y síntomas físicos y conductuales de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. Los chicos y las chicas gritan que están sufriendo abuso sexual a través de sus dibujos, de sus modos de relacionarse, de vincularse. Con esto queremos decir que, como siempre, todo esto pasa delante de todos nosotros y nosotras, pero muchísimas veces hasta nos resulta mucho más cómodo desviar la mirada, pasar de largo y no generar las condiciones de posibilidad para que todo esto pueda emerger. Y en ese sentido, ahí no sé si se cortó la comunicación. No, te estamos escuchando. No. Puse compartir en pantalla, creo que es tu Facebook. Muy bien. Para que puedan visualizar. Bueno, ahí está, el de Adultox, ahí estamos. Así que bueno, esto también de una manera muy sintética podría sumar como un matiz de nuestra experiencia colectiva en todos estos meses. Nos ha pasado que se han comunicado muchísimas mamás de los más diversos lugares del país para compartirnos que por esta situación excepcional encontraron condiciones de posibilidad donde poder desarrollar vínculos y relaciones, fundamentalmente con sus hijas e hijos, como no lo podían hacer en la anterior normalidad, entre comillas, y eso permitió que sus hijas e hijos les confiaran abusos sexuales intrafamiliares que en muchos casos venían padeciendo desde hace bastante tiempo. Así que valga este matiz paradójico y, una vez más, por supuesto, esperanzador en cuanto a que
si como adultas y adultos adoptamos esa actitud de compromiso activo con las infancias, realmente ahí empieza a cambiar la suerte, en este caso de las niñas y niños víctimas de abuso. Y creo que con respecto a la que fue la primera pregunta, decirle a quien la formuló que en mi caso, como en el de mis compañeras y compañeros, haber encontrado este sentido colectivo, este sentido absolutamente transformador, político, en un sentido muy cabal, a estas experiencias de dolor y de lucha, siento que es lo mejor que me podría haber pasado. Es decir, es algo absolutamente reparatorio, sentir que aquí ahora mi historia y las historias de tantas compañeras y compañeros está puesta al servicio de ayudar a cambiar la suerte de los que vienen detrás, de la infancia de hoy y del futuro. Eso es ciertamente algo maravilloso para nosotros y nosotras. Bien, muchas gracias, Sebastián. Ahí estuvimos poniendo en el chat también, compartiendo la página para que puedan tenerla en cuenta. Siempre está bueno tenerlo como herramienta, este tipo de informaciones, por este compromiso mismo que hablábamos. Todo esto, este encuentro tiene que servir también para más adelante, para apoyarnos todos entre nosotros, y bueno, la información que puedan ir poniendo también si quieren en el chat para que los podamos tener en cuenta. De todas maneras también lo vamos a seguir compartiendo también en Facebook. Si querés, Sebastián, corrobora el teléfono, por favor, que es lo que saqué de la página. Bueno, no sé, Paco, ¿vos cómo continuamos? Yo tengo ganas de un par de preguntas más, si hay. Bueno. Son menos 10, estamos dentro del tiempo. Las hay. Para Pachi, dice Daniela, ¿crees que la dura experiencia con la pandemia sirve para cambiar el difícil enlace entre la escuela y los chicos, para cambiar tal vez la estructura a veces rígida en algo más funcional, real y humano? ¿Qué opinás? Y sería deseable, creo que sí. De hecho, no vamos a volver a lo que era, pero lo que viene tampoco está muy perfilado. Sí creo que este nuevo tránsito escolar, esta experiencia de la escuela y digamos las necesidades de la gente, va a ser, como dice Daniela, justamente, la estructura no es rígida porque sí, sino porque el sistema educativo tarda mucho en cambiar, es como un elefante gigante para mover. Entonces también es importante ver que hay escuelas que tienen una matriz de transformación casi desde su inicio. Yo conozco muchas de esas escuelas, integro un colectivo que se llama Transformar la Secundaria, donde escuelas de todo el país estamos teniendo una matriz de trabajo diferente. Por ejemplo, apoyando una situación de Gabriela, cuando Gabriela nombró a Lautaro Mancilla. Lautaro fue profesor de rap en nuestra escuela, en una de las materias de primer año, cuya docente tenía muchas dificultades para que las prácticas del lenguaje se entendieran, hasta que entró Lautaro, y debo decir que él trató de hacerme entender las décimas de una payada a través del rap, y yo armé un rap muy desastroso, pero bueno, me animé y lo hice con él. O sea, digamos, la escuela tiene que estar abierta a la sociedad. La escuela no puede ser un dispositivo diferente. Está metida en un barrio, está metida en una situación social, o sea que está percolada, está siempre de la mano de otros. Y también creo, por lo que dice Daniela, que esa dificultad entre la dureza o la exigencia tiene que ver con la poca participación. A mí hay un débito que me parece que tienen las escuelas, que son las cooperadoras, que son los órganos donde normalmente las familias deberían participar muchísimo, y cuesta un montón que la familia se meta dentro de la escuela. O sea, siempre hay como una división de tareas, ¿no? Y de ahí también viene el poder responder a la otra pregunta con respecto a qué pasó con eso de que los padres se hagan maestros, y los maestros que también son padres a la vez
les pasó lo mismo. Yo creo que mucha más participación. Una de las tantas cuestiones que me parece que tendríamos que charlar de acá en más en todo este mes, o pensar, es que nosotros tenemos que cambiar esta democracia representativa por una democracia participativa en todos los ámbitos en los que nos movemos. Hay muchas buenas ideas, hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, y como decía recién Sebastián, como lo planteaba Juan, como suceden las preguntas, la gente tiene que participar, tiene que involucrarse. Nuestra escuela y todas las escuelas, cuando hay una denuncia, cuando sabemos que hay una situación difícil con los chicos, escuchamos, tenemos la oreja súper verde para escuchar y para direccionar. Lo que a veces nos falla es a dónde direccionamos. Por eso digo que las patas tienen que estar juntas, porque si no tenemos respuestas reales, después la escuela se termina haciendo cargo de un montón de cosas para las cuales tampoco está preparada. Pero bueno, espero haber contestado lo que me preguntan. Por supuesto. Gracias, Pachi. Bueno, Andrea, te invitamos. Acá nos preguntan si en Mar del Plata se van a construir nuevos CDI, ¿cómo se anunció en el gobierno nacional? Bueno, los nuestros son casas del niño, no es lo mismo que los CDI, si bien pertenecemos a la misma dirección de niñez y juventud. Sinceramente, casas del niño, somos 6 en Mar del Plata, y son pocas porque la verdad que la población ha crecido, y porque se han achicado, porque hay 2 casas creo que se han cerrado a lo largo de los años. Creo que debería haber más. La idea de los CDI creo que también es dar un espacio también de contención, no sé si con la misma intención que las casas del niño, pero bueno, para mí es re importante. Si se va a hacer o no, ya es como que escapa mucho a las decisiones políticas y bueno, del momento, desde donde sea, ¿no? Desde el orden municipal, provincial y nacional. Sería ideal, me parece que es muy necesario. Me parece que es muy necesario. Tal cual como lo decís, Andrea. Bueno, y acá vamos a invitar, porque abren al debate, dice a quién corresponda, pregunta Patricia, independientemente de la violencia policial y con la violencia familiar, cuando los chicos o adolescentes no tienen la posibilidad de diálogo con alguien. ¿Quién se anima a responder? Y bueno, y a ver, hay otra más, dice, ¿qué pasa con los niños que salen a pedir comida a cualquier hora del día o la noche? Esta la preguntan para Juan. Exponiendo sus vidas, ¿quién se hace cargo de su cuidado, su alimentación cuando los padres no tienen trabajo o acceso al alimento y también son vulnerables o vulnerados? A ver si podemos hilar un poquito con la inquietud anterior. Yo, si me permiten, desde la experiencia, nuestro trabajo con ciertos comedores y espacios comunitarios, el chico, la chica, el adolescente no está solo, siempre hay un adulto cerca. Y ahí lo que pone en presencia es el tema de que tanto se habla de la corresponsabilidad. Entonces, nosotros insistimos en esta cuestión de no podemos hacernos lo distraído, más allá del lugar, del efector donde esté trabajando. Corren de su lugar, que siempre esperan que haya otro que lo haga por ellos. Acá volví, y yo creo que todos nosotros, ahí está, volvió Paco, pero digo, todos tenemos que hacernos cargo cuando nos llega una situación, nadie se tiene que correr, cada uno de nosotros tiene una forma de hacerse cargo de acuerdo a su profesión, pero a veces no hace falta tener una profesión. Cuando alguien viene con una situación, hay que aprender a escuchar. Yo creo que es el problema más grave que tiene la sociedad en este momento. Adultos adulterados y la poca capacidad de escucha atenta. Y no para retrucar, no para debatir sin argumento. Me parece que va por ahí. La escucha y la acción, ¿no, Pachi? Totalmente, la escucha y la acción. Tal cual. Paco, ¿estás por ahí? Sí, no sé hasta dónde se me escuchó. Yo sí hincapié justamente en el tema de la corresponsabilidad. El chico, la chica, el joven, no están aislados en el mundo. Siempre hay un adulto que está cerca o en contacto, y lo hablaba en función de la experiencia con
con los comedores y merenderos. Siempre me parece que tenemos que estar prestos a poder dar una mano, que es un poco lo que leía hoy, si no tienen la posibilidad de dialogarlo con alguien. Y es muy difícil, porque el Estado siempre no es muy amigable, que digamos. ¿Cuál es el Estado para ese pibe? Y sobre todo los que están en situación de alguna situación de vulnerabilidad. Un uniforme generalmente no es amigable, y ese pibe o esa piba no va a ir a tocar las puertas del 102 ni desarrollo social. Entonces, bueno, nada, el tema de hacernos cargo, de saber que por ahí nosotros somos la oportunidad de que cierta situación cambie drásticamente. Nada, simplemente eso. Y por otra parte, el pibe siempre, el pibe, la piba, los niños y adolescentes, dialoga de muchas formas. Cuando encuentra salidas que no son las mejores ni para él ni para su entorno inmediato, también está dialogando, también está pidiendo ayuda. Así que nada, eso quería comentar. Bueno, de la inquietud esta bueno, que estuvo hablando Pachi, que también estuvo hablando Paco un poco, si querés redondearlo, Juan, porque hablaban desde el sector que te compete, así que si querés, contarnos tu opinión sobre esto. A mí me parece que también no debemos perder el norte de lo que significa el Estado y la justicia de menores en perspectiva histórica, desde el rol de tutelar y desde el rol de joven en situación de riesgo. Quiero decir, de la mano de estos discursos muchas veces se ha echado mano de herramientas que han permitido la institucionalización en instituto de menores, con amplias facultades discrecionales de los jueces, con amplio margen para la arbitrariedad, y en consecuencia alertar respecto de los riesgos que ha significado históricamente la ley de patronato y esta idea de joven en situación de riesgo. Por supuesto que esos casos que se plantean de niños, niñas, adolescentes sometidos a trabajo infantil, pidiendo, etcétera, cuando hay un adulto responsable que pretende lucrar con eso, obviamente que deben generar la instancia estatal para intervenir y hacer cesar esos contextos, ¿no? Pero no dejar de remarcar que históricamente el sistema penal se ha nutrido de la institucionalización de esos jóvenes, de la mano de la situación irregular, discurso de la situación irregular, entre comillas, o la situación de riesgo, para colocarlos en institutos que lo que han logrado es profundizar la violencia, en este caso de la mano de la violencia institucional. Paco, me parece que se ha generado un espacio muy interesante. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, la verdad es que muchas gracias por participar. Queremos comentar que ahora el lunes, el 9, lo vamos a tener nuevamente a Sebastián, y hablando específicamente, sí, esa jornada, junto a Silvia, de lo que es abuso sexual infantil, un crimen contra las infancias. El 10, ahí había alguna duda, alguna pregunta para Gabriela en su momento, qué era el envión y demás, de quién dependía. Bueno, seguramente ese día, el martes, si no me equivoco, vamos a poder profundizar en los distintos programas envión que hay en la provincia de Buenos Aires. Tenemos algunas localidades confirmadas. El jueves 12 vamos a hablar con Carmen, una amiga que pertenece a Humana Ciudad, entre otras agrupaciones, y la idea es hablar de la salud desde un aspecto, si se quiere, más bien integral, ¿no? El día viernes, niñeces en contexto de pandemia, violencia de género y consumo problemático, está todo dicho ahí. El otro lunes vamos a tener a Pachi, entre otras amigas, hablando de educación, y les pedimos aportes para una educación humanizada y humanizadora, que no es lo mismo, ¿no? El 17, la mesa más floja, lamentablemente. La idea era convocar a todos los bloques políticos
y alguien del Ejecutivo hacer una evaluación de todo lo que fue este año. Bueno, en cuanto a los legisladores, nos han confirmado solamente Acción Marplatense y Radicalismo, y alguien más, Ariel Ciano. Algunos directamente no contestaron, y el Frente de Todos nos contestaron, pero no confirmaron. Por el lado del Ejecutivo, hemos tenido contacto directo, y hasta ahora no hemos tenido respuesta favorable. Sí nos confirmó, lo invitamos a Adrián Lofiego, que nos parecía que, si bien muchas veces hemos tenido discusiones acaloradas, él es director de la municipalidad desde hace bastante tiempo y es de la planta permanente, con lo cual nos parecía que es una voz válida a la hora de hacer una evaluación de todo lo que fue este año. Hoy estamos evaluando si la mesa va a tener el volumen necesario para hacerla. Nos parece una falta de respeto no hacerla para los concejales que sí nos confirmaron, pero bueno, queda unos días más. El día 18, que si no me equivoco es miércoles, vamos a hablar de un tema muy actual y cada vez más actual, lamentablemente, pero que muy pocos conocemos, de qué se trata el grooming y cómo prevenirlo. Hay herramientas, afortunadamente, y ahí vamos a hablar con la ONG Mamás en Línea, que están llevando adelante una lucha interminable, inmensa. Va a estar probablemente, muy probablemente, la diputada provincial Luciana Padula, y sí confirmado el director del Observatorio de la Juventud de la Cámara de la Nación, Federico Sarmelo. Eso va a ser el día miércoles, y el día viernes una clausura que aún hoy todavía la estamos terminando de organizar, pero que creemos que va a estar Vuelvo muy bueno. A reiterar el agradecimiento a todos, a Isolda, que me hizo el aguante. Gracias a vos por invitarme, Paco. Por favor. Y les queremos compartir, a modo ya de despedida, y con esto los saludamos a todos, una producción que nos acercó Claudio, que tiene que ver con la Orquesta Infanto Juvenil, con la que estábamos hablando hace un minuto, y si la voy a encontrar, se los comparto, y con esto les mando un enorme abrazo y muchas gracias.
Espero que les haya gustado. Genial. Vuelvo a Bueno, decir, como les muchas decía gracias. recién en el chat, decía Paco que los invito a difundir estos pequeños encuentros que se van a estar haciendo en conmemoración a la segunda edición del mes de la niñez. Es importante que esto se expanda y nos sirva a todos. Muchas gracias, Paco, a vos también. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias por el tema hermoso ese. Adiós. Chao, muchas gracias. Abrazos para todas y todos. Sebastián, nos vemos el lunes. Por supuesto, con todo gusto. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.